Hola, soy Silvia Misena, estamos actualmente en la cerería Ortega, en la calle Toledo número 43. Soy la propietaria junto con mi marido y os voy a presentar la última cerería que queda en Madrid, que seguimos fabricando de manera artesanal. La cerería está en la familia desde 1893, pero ya estaba la cerería aproximadamente desde 1860, con el propietario Juan López Lozoya, y el abuelo de mi marido trabajaba aquí en la cerería como compañero de él. Cuando falleció Juan López Lozoya, no sabemos si se la pasó, se la vendió, la cuestión es que se quedó con ella. Y a partir de ahí entonces está en la familia. Después de él estuvo su hijo, que es el padre de mi marido, luego estuvo su mujer. Y bueno, pues ahora ya estamos los dos aquí metidos hasta que nos dé... No sabemos el tiempo que duraremos aquí, pero bueno, seguimos haciendo las mismas cosas desde que está la cerería. Los aparatos que tenemos en los que se fabrican las velas Anoke están desde hace 100 y pico años. Luego ya hemos ido modernizando y acoplándonos un poco a las nuevas tecnologías. Pero lo demás lo seguimos haciendo de la misma manera desde que estamos aquí, en la cerería. Y actualmente la cuarta generación, y esperemos seguir hasta que podamos. Aquí es donde empezamos por la mañana. Estos son los bloques de parafina, que los mezclamos con cera virgen, pero principalmente las velas que hay actualmente son todas de parafina. Entonces nada, picamos la parafina por la mañana y la metemos en la olla y las calentamos. Hay que calentarla todos los días por la mañana, la fundimos y cuando está fundida pues empezamos ya con el proceso de fabricación. La pasamos a esta vasija, que esta vasija se llama paila, y donde está todos los días tiene la temperatura aproximadamente de unos 56, 58 grados aproximadamente. Una vez que la tenemos aquí en esta recipiente, la vamos metiendo en el noque. Este aparato está calentado al baño María y se llama noque. Y hacemos las velas por inmersión. Vamos bajando la mechita hasta que vamos cogiendo grosor. Esto que ves aquí arriba se llama arillo y aquí lo que hacemos es que vamos colgando todas las mechas. Y como podrás observar aquí lo que tenemos es un contrapeso. El contrapeso lo que hace es que lo ponemos para que no se nos doblen las mechas. Al principio la mecha es muy finita y poquito a poco va cogiendo grosor según lo vamos bañando en el noque. Pues ahora, una vez que ha cogido un poquito de grosor, José Manuel va a proceder a cortarlas para quitarlas el contrapeso y ya tenerlas separadas de una en una. Esto que tenéis aquí, que veis, se llama terraja. Lo que hace es que marca el diámetro de la vela. Y para que una vez que pasemos la terraja de arriba a abajo, estén igual la parte de arriba que la parte de abajo de la vela y no se quede desigual. Y como podréis observar, tiene varios tamaños.
Como verás, seguimos haciendo también todo lo antiguo. Estos son esvotos. Los esvotos son promesas que se hacen. Por ejemplo, tienes un problema de una mano, pues haces una promesa y lo llevas a la iglesia. Hay muchas iglesias que cogen todavía el tema de los esvotos. Lo más típico y lo más corriente y lo más habitual son las gargantas de San Blas o las roscas de San Blas. Esto es una garganta. Entonces, cuando hay algún problema de garganta de alguien, hace una promesa, pues bueno, pues si hay una operación y sale todo bien, pues llevan la garganta a San Blas. Luego está en el mes de febrero, que es el patrón de San Blas, y la tradición es llevar la garganta a la iglesia. Entonces le ponen una cinta para que cada uno sepa cuál es su garganta, hacen pujas por ellas. Y entonces es una tradición que todavía se sigue manteniendo en algunos pueblos. Ya no se lleva mucho, pero todavía se sigue manteniendo. Y nosotros seguimos haciendo los esvotos, pues igual, tenemos corazones, tenemos manos, pies, cuerpo, corazón, pecho. Todavía seguimos haciendo. Antiguamente se hacían muchos esvotos y se hacían esvotos de animales, pero eso ya no se lleva, ya no se lleva ahora. Seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos desde que está el abuelo de mi marido, desde que está la cerería, desde hace 128 años, hacemos lo mismo. Hacemos también cerillo, que el cerillo es la mecha encerada muchas veces, lo vamos pasando por unos tornos y la mecha es, pues nada, 700 vueltas para un lado, 700 vueltas para otro, encerada, va pasando todo por la cera y hasta que llega a un grosor. Esto realmente lo que se utiliza ahora principalmente es para encender los cirios pascuales que hay en los altares de las iglesias y luego las procesiones, las andas de las procesiones, los pasos donde van todas las velas, pues claro, con el aire y todo se apagan. Entonces lo que suelen llevar es algo parecido a esto que tenemos aquí nosotros, que nosotros lo utilizamos para encender las calderas, y es un trocito de cerillo en una barra de hierro, de plástico, como quieran. Entonces lo que hacen es lo encienden, esto no gotea ni nada, es una llamita muy finita y lo que hacen es que van subiendo y lo que hacen es encender las velas que se les han apagado. Entonces, bueno, la verdad es que es muy práctico porque ya te digo, aunque lo pongas de lado, lo pongas boca abajo, lo pongas como lo pongas, no gotea, no mancha ni nada. Y nos vamos acoplando a lo que va viniendo. Hay que modernizarse. Porque sí, antiguamente las cererías... antiguamente cada cerería estaba al lado de una iglesia. Y sí que es cierto que se vendían muchísimas velas para la iglesia. Pero actualmente, si os fijáis, las iglesias ahora mismo lo tienen prácticamente todo de pila o de parafina líquida. Entonces velas ponen muy poquitas. Ahora sí se empiezan a recuperar, por ejemplo, las cofradías de Semana Santa, sí se empiezan a recuperar el poner las velas, el que los cofrades lleven velas. Y ahora, sobre todo, velas para casa. Sobre todo es lo que más se vende. Para casa, para restaurantes, tenemos unos cuantos restaurantes que le vendemos velas, pero sobre todo para decoración de casa es lo que más. Bueno, y esto es otra cosa típica de toda la vida también, que son las lamparillas de aceite, que son la típica cartita de cartón que siempre hemos tenido, y el corchito. Esto se pone con un poquito de agua y el resto de aceite de oliva. Y bueno, pues el poner el agua simple y exclusivamente es para cuando el aceite de oliva se acabe, que se apaguen y que no sigan chisporroteando. Entonces, bueno, pues nada, esto es ponerlo en un cuenquito de cristal, ponerle el agua, el aceite y encenderla. Y hasta que se termine el aceite. Es algo también muy de toda la vida, muy de siempre. Os damos las gracias a Antiguos Cafés de Madrid por venir a nuestra cerería. Os recordamos que estamos en la calle Toledo número 43 y nada, os agradecemos que podáis seguir viniendo, a que podamos seguir manteniendo los negocios tradicionales de Madrid, que ya cada vez vamos quedando menos, pero bueno, con nuestro granito de arena conseguiremos seguir. Muchas gracias y os animo a que vengáis.